Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir los conocimientos de las ciencias forenses. Programa a programa hemos recibido distintos invitados con distintas especialidades. Este programa no escapa al resto, en este caso tenemos dos grandes invitados que los voy a presentar luego de nuestros auspiciantes. LexArtis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Bueno, muy bien. Luego de nuestros auspiciantes, ahora sí tengo el honor de presentar a nuestros dos grandes invitados. Voy a comenzar por la licenciada en Psicología, grafóloga, docente y docente investigadora, titular del software eGraphing, la licenciada Adriana Siliotto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y de esta misma manera también quiero presentar al doctor Hernán Di Piglia. El doctor Hernán Di Piglia nos acompañó en unos programas anteriores, en el programa anterior más precisamente, y que él está especializado en aspectos procesales de la prueba pericial y también comparte conmigo, de otra manera, en otra institución, es docente universitario. Muy buenas tardes, Hernán. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Un placer, como siempre, conversar contigo y con Adriana. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Realmente estoy muy contento de poder hacer esto porque, bueno, el tema amerita y la verdad que quería justamente poder reunir dos profesionales con la experiencia que sé que tienen, y lo tengo que decir yo porque sé que ustedes son muy modestos, pero en este caso en particular, bueno, yo me lo permito. Así que, ¿saben que tiene un tema central esta convocatoria? ¿Sí? Justamente los convoqué para poder hablar de estos temas específicos, ¿sí? Uno tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, por un lado, que en otro programa justamente con Hernán ya estuvimos haciendo ahí un esbozo, y el otro tema que es la tecnología. Y bueno, me quiero explayar todo lo que me permita el programa, que son unos escasos 30 minutos, y que voy a empezar con vos, a hacerte algunas preguntas. ¿Cómo no? Bueno, para empezar a abordar el tema de lo interdisciplinario y la tecnología, me pareció como que eras la persona apropiada para hablar de este tema, ¿sí? En parte porque tenemos un trabajo de investigación conjunto. Sí, es verdad. En parte porque yo sentí la obligación de hacerlo, con respecto a que todos sabemos que desarrollaste un software, que ese software justamente hace análisis biométrico, más precisamente sobre la escritura, pero hoy dije la palabra tecnología y dije la palabra interdisciplinaria, sí. Y claramente todos sabemos que lo desarrollaste en conjunto con un ingeniero en sistemas. Entonces, mira qué buen disparador. Sí. Bueno, contame un poco cómo es este proyecto o llévamelo, ¿sí?, a la vida profesional misma. Sí, justamente la interdisciplina atraviesa esto por todos lados, ¿no? Como vos bien decís, por empezar, en cuanto a la gestión del software, porque obviamente yo soy perito grafóloga y necesito de un especialista en tecnología, en informática precisamente, para desarrollar el software. Y ahí se da una comunión muy especial porque el ingeniero o el programador se tiene que sentir identificado con el objetivo de mi trabajo. Entonces yo me encuentro sin querer, muchas veces, no sin querer, sino sin pensarlo, sin programarlo, contándole qué es lo que yo busco del software, y le tengo que explicar principios de la grafología y de la pericia caligráfica, porque ahí viene el otro atravesamiento, ¿no? Para que él sepa buscar con sus herramientas y con el propio objetivo de su disciplina, que es la informática y la programación,
lo que yo necesito. Entonces él nunca va a ser grafólogo, como yo nunca voy a ser ingeniera en informática. Pero ambos tenemos que estar compenetrados, yo de cómo él trabaja y qué puede encontrar de lo que yo necesito, y él lo mismo respecto de lo mío. Entonces ese es un ejemplo vivo de lo que es la interdisciplina y de lo que es también la transdisciplina, porque hay un montón de términos que se ponen de moda y a veces no sabemos bien qué significan, ¿no? En este caso estamos construyendo un espacio de mi lado que va más allá de la grafología y del lado de él también va más allá de su propia disciplina. Entonces construimos un saber que nos convoca a ambos y de ahí sale un resultado. Y bueno, hablando de la pericia caligráfica, que la nombré tangencialmente, justamente lo que yo hago con este soft, en mi trabajo en hospitalario, yo trabajo con neurólogos, y hago cotejos de escritura y cotejos de firmas. ¿Por qué hago cotejos? Cuando en general se cree que la grafología no hace cotejos. Sin embargo, los hacemos siempre. De hecho, cuando vemos la evolución de la escritura de un niño, estamos viendo el cotejo de cómo era en una etapa y cómo es en la próxima. Lo hacemos siempre. Pero en este caso es puntual porque vemos la evolución de las enfermedades a través de la escritura cuando tienen síntomas motores, obviamente. Entonces vemos el antes y después de una medicación, el antes y después de una cirugía, el antes y después del funcionamiento de un estimulador cerebral y cotejo, justamente. El antes y después es cotejar la escritura, antes y después de cada una de esas intervenciones médicas. Y eso me hizo desarrollar el soft en el camino del cotejo. Y, eureka, cuando empieza a instalarse la necesidad de utilizar estos soft en pericia caligráfica, que es un terreno propicio para estos soft en este momento, sin duda. El calígrafo hace cotejos, es lo básico de la tarea del calígrafo. Entonces coincidimos en eso. Fíjate vos cómo esta herramienta se convirtió en una herramienta también interdisciplinaria, sin buscarlo yo. ¿Sí? Qué interesante, estoy seguro que Hernán tiene mucho para aportar, pero antes de escucharlo a Hernán, lo primero que decías era esa comunión que se formaba, ¿sí?, entre profesionales, donde había ese intercambio inevitable de información. Él empieza a conocer de tu trabajo y vos el de él. Que se puede interesar o no, esa comunión puede ocurrir o no, independientemente de los profesionales que sean. Yo, sin dar nombres ni ejemplos específicos, creo que nosotros vivimos esa situación en algún proyecto que tuvimos juntos, donde la persona a cargo de monitorear nuestro trabajo nos han abandonado por ponerle algún término. Porque no logramos, no logró. Mirá vos, sí, totalmente. Sí, yo digo que necesito que se enamoren, en este caso del soft, que se enamoren de mi soft para que puedan entender y encontrar ellos su propio objetivo parcial e informático dentro de mis necesidades. Eso es lo ideal, ¿no? Y lo que hace que eso avance. Y lo mismo pasa con cualquier otra relación interdisciplinaria. A mí me pasa con los neurólogos que muchas veces me hacen hacer en ciego el seguimiento, por ejemplo, de administración de una droga a un paciente. Y le suministran una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, y en una mañana, por ejemplo, para ver cómo reacciona ante esa medicación, y yo entre una y otra le tomo una muestra de escritura. Cuando termina el neurólogo el proceso, yo ni sé, a veces no sé qué está haciendo. Y me pregunta cuando termina, ¿en qué dosis, o sea, qué muestra de escritura correspondiente a cada una de las dosis que le suministró, yo veo una mejoría? Y bueno, de 4 dosis vi que mejoró en la tercera, pero en la cuarta empeoró. Bueno, yo clínicamente vi lo mismo, pero lo corrobora, o sea, escritura y análisis clínicos, luego en esa
unión entre las dos disciplinas sacan una conclusión común. Y a partir de ahí hasta puede ser que entre grafólogo y médico se programe un tratamiento de reeducación donde yo aporto a partir de la escritura que veo qué técnicas de reeducación se podrían aplicar y el neurólogo me aporta, pero también tiene afectado tal y cual cosa. ¿Podrías intervenir para mejorar el síntoma que produce esa afección? Sí, porque hay una técnica que Y ahí construimos algo transdisciplinario, porque entre los dos estamos viendo un tratamiento de rehabilitación. Así que eso se vive, digamos, cuando uno trabaja, y hoy en día es muy común que nos pase eso, no trabajamos aislados. Si yo estudio aislada en mi cuartito, sí, pero después cuando salís a trabajar estás rodeado de un mundo de profesionales donde en algunos ámbitos uno podrá tener un 2% del abanico de disciplinas que intervienen, pero ese 2% es de uno, está muy definido y tiene que estar muy claro para en el caso mío como grafóloga o como psicóloga, cuando actúo como grafóloga, cuál es el límite de mi disciplina, y yo sé muy bien cuándo paso a intervenir como psicóloga y tengo otros límites. Y eso que yo tengo para mí, el profesional con el que trabajo lo tiene que reconocer porque sabe a quién recurrir. Sin duda. Porque cuando necesita un psicólogo viene y me pide determinada cosa como psicóloga. Y cuando busca algo grafológico, me busca por esa otra disciplina. No tengo todo mezclado. Yo recuerdo cuando me recibí, colegas me decían, qué bueno, ahora podés mezclar todo. No, ahora tengo todo súper más separado que antes, más que nunca. Entonces, una cosa es cuando uno se forma y profundiza, tiene que tener unos límites claros, para después poder hacer el intercambio. Porque no hay intercambio si no es de dos cosas definidas, si no es confusión. Si las cosas no están definidas, nos confundimos límites. Entonces, es lindo, o sea, son lindos las dos partes del proceso. Profundizar en las especialidades de uno y así poder intercambiar con la certeza de que uno va a aportar algo propio específico. No estoy mezclando con lo del otro. No, yo te aporto algo que es propiamente de mi disciplina. Excelente. Eso es lo que me atrapa de mi trabajo, ¿no? Poder... Buenísimo, Adriana, se te escucha hacer las dos cosas. Muy apasionada cuando hablas de sí, lo que te gusta. Bueno, yo estoy seguro que Hernán tiene para hacer un gran aporte, porque... escuchaba atentamente. Sí, te atrapa, Cuando... Dijo la palabra unión, dijo que primero fue perito grafóloga y después psicóloga. Y lejos de confundir, ahí es cuando tuvo todo mucho más claro. Exacto. También dijiste que había que enamorarse de tu software. De todos los proyectos. Sí, y la palabra unión a mí me quedó así como subrayada, ¿no? Creo que, si no me equivoco, corregime Federico, esta charla tenía como título algo de la armonización con el derecho también, ¿no? También, sí, por supuesto. Unir es armonizar también, ¿no? En esa conversación tan interesante que tuvieron ustedes, a la que yo le presté mucha atención, a lo mejor no terminando de llegar del todo porque es muy especializada, pero yo trataba de pensar cómo amalgamarla, cómo armonizarla cuando eso se está dando dentro de un proceso judicial, ¿no? Y yo creo que, Adriana lo dijo de un modo diferente. Para mí el tema es que se tiene que partir de la premisa que nadie va a confundir su incumbencia. No se puede pensar que es al revés. O sea, si vos pensás que alguien, porque es calígrafo y psicólogo, o calígrafo y grafólogo, va a confundir el uso de sus disciplinas, de sus técnicas, de sus ciencias, para mí estás partiendo de una premisa equivocada. La idea es al revés, no las va a confundir. Y si las confundiera, creo que
en un programa anterior hablábamos del tablero de ajedrez, van a estar, tablero de ajedrez, ¿no? Sí. Va a estar los grandes maestros, que son los abogados y el juez, para acomodar esa confusión, pero no se puede partir de ahí. Y cuando Adriana hablaba de la interdisciplina y la transdisciplina y digamos, en alguna otra conversación que yo tuve contigo me mencionabas de las ciencias aplicadas, ¿eran? No, las ciencias auxiliares. Auxiliares, Las ¿no? ciencias auxiliares. Sí, el tema es que, bueno, las nomenclaturas cambian con el tiempo, pero en general se les llamaba ciencias auxiliares. En los planes de estudio de cualquier carrera están las ciencias, las disciplinas que hacen puntualmente a la carrera que uno estudia, pero además hay ciencias auxiliares. Yo pongo como materias ejemplo, troncales, se decía, exacto, y sí, los sí. distintos ejes serían las Claro, auxiliares, el se derecho. denominan ejes, sí, sí. no sé. Pero, por ejemplo, para decirlo sencillamente, un médico, por ejemplo, estudia matemáticas como ciencia auxiliar o química. Y Bueno, derecho. Y derecho. Y derecho, sí, derecho está en todas las carreras. Medicina legal, tal vez. Sí, en todas las carreras está derecho. Pero es una ciencia auxiliar. Entonces el médico toma, y en todas las carreras pasa lo mismo, uno toma de las ciencias auxiliares algo de esa ciencia que le ayude o que aporte al conocimiento de su propio objeto. Es decir, yo trabajo con neurólogos, ¿no? Yo puedo saber un montón de neurología. De hecho, ahora está muy de moda la neurociencia y hay muchos cursos que son geniales, pero se aprenden un montón, o sea, y que se lo toma como que son complementarios o auxiliares al estudio de la escritura, que es verdad porque la escritura sabemos que está manejada por el cerebro, lo decimos siempre, Sí, los grafólogos y los calígrafos. Es dinámica. ¿No? O generada, mejor dicho. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esos conocimientos después son inaplicables al estudio de mi objeto. Hay determinadas cosas puntuales que sí me ayudan a estudiar mi objeto. Esas son las útiles, porque si no es un curso paralelo, bárbaro, como puedo estudiar cualquier otra cosa, pero si no aporta a mi objeto, no es una ciencia auxiliar, no me auxilia. Es como que el saber se va desfragmentando, ¿no? Cada vez más, digo... Claro, ¿no? y porque el bagaje de conocimientos crece y crece y crece. Y ahora un Leonardo no sé si podría existir, creo que hace un avión y vuela y pinta y estudia cocina. la circulación de la sangre y cocina. Ahora vas a un traumatólogo y tenés especialista en dedo meñique, dedo anular, pero derecho, ¿por qué es eso? rodilla izquierda. No es porque queremos fragmentar, es porque si nos especializamos, el contenido es tan amplio que es imposible de manejar Bueno, por un... casi que entonces la interdisciplina va surgiendo y no se puede frenar, ¿entendés? O sea, ya surgió, ya está acá. El problema son los límites, ¿no? O sea, partir de la premisa cierta y la famosa palabra incumbencias. Y sí, cada uno sabe cuáles son las incumbencias y hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Sí. Y lo que sí me parece importante en esto de la armonización y la unión de todo esto, ¿no? Dentro de lo que es el derecho, es el tema de resaltar que la pericia, cualquiera sea, desde la más tradicional a la más moderna, digamos, siempre hay que recalcar que no tiene efecto vinculante, ¿no? O sea, Claro. el juez no está obligado a seguirla per se, digamos, Claro. necesita, el juez, digamos, utiliza la regla de la sana crítica como principio general, ¿no? O sea, va a mirar desde arriba todo eso, va a mirar lo que dijo el grafólogo, lo que dijo el calígrafo, lo que dijo... ¿no? O sea, para mí la sana crítica es la clave, el equilibrio, ahí está, más que la clave es el equilibrio a la interdisciplina, a la multidisciplina, a la pericia multidisciplinaria, como ustedes la quieran llamar, Sí. en un proceso judicial. La clave es la sana crítica que aplica el juez. Que
Que si después querés te doy algún detalle. Bueno, te lo voy a pedir, pero me voy a detener un poquito. Hablamos de interdisciplina, hablamos de la humanización del derecho y hablábamos de la tecnología. Y me voy a detener un minuto en la tecnología. A ver si me puedes ayudar a aclarar este punto. Estos software que hoy por hoy se están utilizando, sabemos que ya hay entidades muy importantes de los cuales se está aplicando, que hacen análisis grafoscópicos, biométricos como ¿no? la medición misma. Sí. Y bueno, parece ser, como en cualquier otra profesión, tenemos siempre ahí los fundamentalistas de... no sé si vos sabías, la grafoscopía nunca fue bien mirada, la biometría tampoco para el estudio de escritura. Sí, obviamente... La grafometría condenada. Condenada, sí, la biometría utilizada para las huellas dactilares, sí. para la geometría del iris, para los rasgos faciales, para un montón de cosas, sí, pero no para este tipo, como la pericia sobre identificación de la voz, que se entiende que también es una biometría dinámica. Son conductas y son dinámicas. Y entonces, claro, la preocupación y la crítica que tenemos es de la medición, trabajar con unidad de medida, de la precisión, creen que se está pretendiendo llevar esto a una ciencia exacta. ¿Qué me dirías respecto a esto, dado que yo tampoco coincido que no hay ninguna intención de ir a una ciencia exacta? No se podría tampoco, pero bueno, me interesaría tu opinión. Sí. Si de tecnología hablamos, ¿no? Sí. Sí, la tecnología en este caso no es nada más que un instrumento nuevo, un instrumento más. Es decir, si vos te pones a pensar una regla, vos medís la altura de las dimensiones de una firma, ¿con qué las medís? Con una regla, con el sistema métrico decimal. Y decís, la firma mide 4 por 3, no sé, digo cualquier cosa, o la altura de una letra. Estás dando un dato preciso, exacto, matemático, y eso se usó siempre, pero no convirtió a la pericia caligráfica ni a la grafología en ciencias exactas, porque esa medición es variable. Una firma mide eso, cuando volvés a firmar, tu firma mide eso ahora, firmás 5 segundos después y la medida varió. ¿Por qué? Porque es una conducta gráfica. No es como el iris, que es siempre igual, o la huella digital, que es siempre igual. Al ser una conducta es dinámica y cambia. Eso no significa que no se pueda medir. La mido ahora y la mido después. Lo que voy a encontrar es un patrón midiendo, pero no la identidad. Entonces, lo que se cree... Y bueno, por eso siempre fue condenada la grafometría y en algún momento sí se la usó mal, es verdad, y eso ayudó a que se la condene, porque decía, si dos escrituras son iguales, pertenecen al mismo pulso, y a lo mejor estaba calcada, es decir, que sea igual me está hablando al contrario. Si es una conducta dinámica, nunca pueden ser iguales. Pero ahí está el criterio del perito, hablando del criterio, ¿no? Como hablabas del criterio del juez. El que valora es el perito. Mide un instrumento como siempre midió una regla o un transportador que mide ángulos. Bueno, eso siempre lo usaron los peritos y nunca se cuestionaron. Pasa que también, y siempre es biométrico, o sea, cualquier firma realizada en papel es biométrica, porque bio quiere decir vida. Entonces está producida por un ser vivo y por lo tanto es cambiante. Y métrico es porque yo lo puedo medir con un instrumento informático, pero lo puedo medir sobre el papel, como se hacía hasta ahora. O sea que toda firma es biométrica, porque es vida medible, así de fácil. Lo puedo medir con una regla o lo puedo medir con un soft. Lo que el perito tiene que saber para aplicar bien una cosa o la otra es que la escritura, por ser vida, es cambiante. Y lo que vamos a descubrir en el papel midiendo con la regla o en el soft midiendo un montón de variables más, porque es lo único que hace el soft, te agrega mediciones. Lo que va a medir es la variabilidad de las conductas. El perito va a decir, es muy variable, es posible que no sea del mismo pulso.
mantiene un patrón, es posible que sea del mismo pulso. Entonces indaga y aplica su criterio. El soft es un instrumento, sí, fabuloso, porque mide la velocidad, mide la presión, muestra los enlaces aéreos. Casi te diría que es lo que hicieron los grandes maestros, o se desvivieron por hacer y lo lograban parcialmente. Ahora la tecnología lo logra con mucha más facilidad. Vos pensá en Saudek, que hizo medir, creo que a Freeman, las unidades Freeman, que son las unidades de medida de la velocidad, no sé en cuántos cientos de años, 100 y pico de años o más. ¿Qué hizo Saudek? Le hizo filmar un pulso escribiendo, porque era la única manera de poder medir la velocidad y un montón de conductas gráficas. Bueno, eso que fue un trabajo tremendo y que solo sirvió para establecer algunos principios que siguen vigentes, pero no era un instrumento que se pudiera usar, que el perito no podía ir a filmar a una audiencia una toma de cuerpos de escritura y después revelarlo y después medirlo. No era práctico, era un trabajo imposible. Ahora, ¿qué pasa? El soft te mide la velocidad haciendo clic, y no solo te lo mide, sino que te da un gráfico de barras, sino que te compara. Y el perito va con el soft en el bolsillo, porque la tableta en el bolsillo, el soft es. De modo que no hace más que, estos soft biométricos no hacen más que, en la mayoría de los casos, refrendar los principios que descubrieron los grandes maestros con esos instrumentos complicadísimos, balanzas para medir la presión, instrumentos que eran inmanejables, inaplicables a la práctica cotidiana del perito. Ahora se facilitó eso, simplemente Saudek necesitó de alguien que filme, ahora necesitamos de un programador que programe el soft, luego lo compras en un comercio, tampoco al programador lo necesitaste una vez, o sea, el creador del soft lo empleó a un programador para crear el soft, luego te independizás. Seguro. ¿Sabes qué estaba pensando, Adriana? Estamos acá, ya cerrando el programa, 3 profesionales donde está clarísimo y lejos de estar desdibujado cuál es el aporte acá de cada uno. Estamos acá con Hernán, que su especialidad es el derecho, estamos con vos, con la psicología, la grafología, tus especialidades que desarrollaste a través del soft. Yo como calígrafo, nos une la docencia, creo que a los 3, pero bueno, justamente no siento, por lo menos en esta mesa, de que ninguno nos pisemos con nuestras especialidades. Por eso quería escuchar la palabra de Hernán con respecto a esos límites que pueden estar desdibujados en algún momento, donde podés pisar mi trabajo, con el buen sentido de pisarlo, y que no suceda esto de, bueno, ¿hasta dónde vas a ir vos con tu trabajo y hasta dónde voy yo y a dónde se produce esa unión? Sí, a ver, el buen profesional y el mal profesional existe en cualquier disciplina, o sea, por eso yo insistí en que parto de la base que los límites y la premisa es que cada uno conoce sus incumbencias. De no conocerlas está el juez y la sana crítica. Yo aprendí la sana crítica, podemos hacer 10 programas, Federico, aburriendo con la sana crítica, pero la sana crítica baja de Aristóteles, o sea, silogismos, método inductivo, va de lo particular a lo general. Pensalo con la multidisciplina y las pericias, y la defragmentación y todos los que vengan a aportar algo, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de pericias, o varias, o el caso concreto que yo les contaba la otra vez de cómo me explicaron a mí genial. Que era la sana crítica, ¿no? A mí me explicaron la sana crítica donde había un anónimo, supuestamente, que decía correr, es volar, y signos de pregunta. Y no era lo mismo leído en un libro, en una novela, en un libro, no sé, de poemas, en una poesía, que ubicado en un contexto de una causa penal donde alguien cayó de un piso 23, ¿no? Entonces,
estaba ese texto. Y era fundamental el aporte de la pericia toxicológica, de la pericia psiquiátrica para ver las condiciones del paciente, de la pericia caligráfica, sin duda, para ver si era él quien lo escribió, ¿no? Si le pertenecía esa escritura. De la psicología, a lo mejor también como disciplina, de la grafología también, ¿no? Qué sé yo, para ver, detectar patologías y todo eso, compatibilizarlo. Especialista en levantamiento de rastros. Bueno, se empieza a sumar todo eso. Y el juez, estamos hablando del fuero penal, peritos y el juez, nadie más, ¿no? O sea, y el juez mira desde arriba. Y el juez analiza todo en su conjunto. O sea, tiene que ver detenidamente qué dice cada una de las pericias, porque la suma de las partes va a darle el todo, pero él la va a utilizar usando la sana crítica, ¿no? Ahí está en la capacidad del perito también, ¿no? No, y hablando de los límites, uniéndolo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Lo importante es que el poeta no haga el informe toxicológico, ni el psiquiatra opine sobre la poesía. O sea, ahí está la incumbencia de cada uno. Sí. Porque a veces no es que sean malos profesionales, ¿no? A veces es que se cree que agregando conocimientos de otras disciplinas se valoriza la propia. Yo digo que a veces nos convertimos en todólogos sin querer haciendo eso. Por eso hacía tanto hincapié en que la ciencia auxiliar es la que te aporta algo, pero no para que vos sepas de la ciencia auxiliar, sino para robarle, entre comillas, a esa ciencia auxiliar algo que te lleve a tu objeto, nunca algo que te lleve al objeto del otro, porque eso es hacer todología, saber un poquito de este, un poquito del otro, un poquito. No, yo no quiero saber de otras ciencias. Saber un poco de todo y nada de nada. Claro, y no sabes esas ciencias tan valiosas que te aportan tanto, no saber justamente qué es lo que te aporta cada una para usarlo en beneficio de tu disciplina. Bueno, perdón, pero me están pidiendo que cortemos. La verdad que pasó muy rápido. Realmente pareció una charla de amigos de café, lo disfruté. Pero no estaba el café. Enorme. Nos faltó el café. Faltó el café. Bueno, prometo que para la próxima, no sé si pero vamos a tener un buen café. Así que muchísimas gracias, Hernán. De nada, un placer, Muchísimas gracias, Adriana. No, un placer Federico. tenerlo a los dos. Adriana, siento que para mí también. Un gran gusto, pero me di realmente un gran gusto de, estamos ya entrando en diciembre y siento que un poco con este programa vine a cerrar el año. Independientemente que van a surgir entrevistas, pero esta en particular, sobre todo por la amistad que tenemos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera damos por terminado este programa de Escena del Crimen y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.